porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes de Crónicas de Salud. En el día de hoy, jueves, tenemos un nuevo programa. Como todos los programas de esta semana, lo hemos enfocado en la prevención y cuidados específicos para nuestra Semana Santa. Una semana de regocijo para muchos, de reflexión para otros, pero cual sea su actividad, queremos darle los cuidados que van a necesitar, y necesitamos tener personas con la especialidad adecuada que nos puedan orientar. En el día de hoy, nuestros doctores, el doctor Víctor Calderón y la doctora Fátima Castillo, no estuvieron presentes en el día de hoy por asuntos personales. Tenemos en nuestra cabina a una doctora con una especialidad hermosa, doctora, la doctora Denis Díaz. Ella es hematóloga. En el día de hoy nos va a tener como tema principal los cuidados en pacientes en hematología. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Nuestros oyentes se van a beneficiar mucho, doctora, sobre todo esos pacientes falsémicos que en el día de hoy nos van a escuchar, o que tienen un familiar que tenga alguna condición hematológica y que necesiten de su cuidado. Nuestros teléfonos van a estar a su disposición para las preguntas que quieran hacerle a la doctora, y esperamos que sea de su agrado el programa de hoy. Esperando, y creo que sí. Bueno, mis pacientes hematología ve tanto lo que son falsémicos, pacientes con cáncer tipo leucemias y linfoma, y yo creo que la orientación para los dos, aunque el falsémico no tenga que ver con cáncer, tienen unas características muy similares, y es lo inmunocomprometido o la defensa baja que pudieran tener. En cuanto a ellos, sí es recomendable por este tiempo o este alta ajetreo que las personas dedican o suelen hacer en este tiempo, porque
hay bastante sol, porque hay un cambio de clima bastante fuerte, por deshidrataciones que presentan, bueno, tanto al falsémico, tanto al que tenga anemia, al que tenga alguna leucemia crónica o linfoma, lo que se recomienda es en general una muy buena hidratación. Aunque uno diga, pero eso se le dice a todo el mundo, la hidratación es fundamental, porque de por sí un falsémico se recomienda que tome o ingiera mayor de 2 a 3 litros de agua al día. Para o sea que la necesidad de hidratación es mayor en los falsémicos. Claro, independiente de que sea ahora en el tiempo que estamos, a un paciente que va a consultas de nosotros, un hematólogo mía, lo primero que yo le digo, mira, usted debe de beberse por lo menos 1 litro de agua de las grandes de 1.5, porque requiere hidratación. Incluso cuando un paciente lo que hace crisis falsémica, lo que primordial va a hacer, aparte de los analgésicos, es la hidratación que el paciente se le dé. Y lo que me le desencadena muchos cuadros de crisis de dolor son los mismos procesos de deshidratación. Una muy buena hidratación, mantenerse hidratado diario, protegerse lo que es del sol, una muy buena alimentación basada en lo que son frutas, no comidas de la calle, no comidas no adecuadas o preparadas, dígase, no, comidas de que preparen o que vean en todo momento en la calle no es recomendable. Y que vayan lo más adecuado posible. Un ejemplo, si pueden llevar de su casa, un ejemplo, comidas que ellos proporcionen o que ellos preparen, sería lo ideal. Continuando conversando con la doctora Díaz, que durante el corte comercial estaba dando unos consejos específicos que, a pesar de que en todos los pacientes durante toda la semana hemos estado conversando y recargándole que deben estar bien hidratados para esta Semana Santa, ella especificó que los pacientes hematológicos tenían una condición específica que requería de mejor hidratación. Ella nos dice que inclusive la necesidad es mucho mayor. Ella habló hasta de 3 litros. Y que el requerimiento mínimo sería de 1.5. Doctora, hay una especificación que usted nos dijo antes del corte sobre los falsémicos que no terminó de desarrollarla por el corte comercial. Entonces nos gustaría saber por qué en los casos de falsémico usted recomienda mayor cantidad de líquido. Bien, los falsémicos usualmente se caracterizan porque el glóbulo rojo adquiere una forma diferente, o sea, su estructura torna en forma de hoz. Usualmente, porque existen también glóbulos rojos normales, cuando esos glóbulos rojos que tienen esa deformidad, pues suelen agruparse más en los vasos sanguíneos. Y es como que usted tenga, que el ejemplo que me encanta darle a los pacientes, una tubería que usted vaya tanto con agua como con arenitas. Si usted le disminuye la cantidad del agua a la tubería, pues puede hacer taponamientos. Usualmente las crisis de dolor se desencadenan por eso, que el paciente presenta, no es que pasa así, ni es lo que el agua va a aportar, pero sí se mantiene lo que es hidratado, evitando que los glóbulos rojos se agrupen y puedan hacer lo que son micro infartos en los vasos finales o capilares y que puedan hacer crisis de dolor. Entonces la hidratación es fundamental porque me le ayuda tanto a mantenerse hidratado como a mejorar lo que es la concentración dentro del vaso sanguíneo. Y lo que uno procura es que el paciente evite los cuadros de dolor, porque desde que usted esté en una playa, que usted se vaya ya sea un ejemplo al campo o que se vaya a un sitio acogedor, se olvida, porque si usted se pone en el día a día, tal vez usted bebe agua o porque come o porque tiene pendiente de beber agua, pero al momento de usted salir a disfrutar, usted se bloquea la mente y usualmente no bebe. Entonces se le recomienda ingerir abundantes cantidades de agua por eso mismo, para evitar la deshidratación de que ya de por sí usted va a tener, y que encima del estrés que usted esté haciendo, aunque no lo viva como un estrés, sino lo que le esté dando o generando al cuerpo. Por eso se recomienda una muy buena cantidad de agua. Al mínimo momento que sienta dolor, es recomendable, de que ya el falsémico lo sabe, pues medicarse con sus analgésicos y ayudárselo con la alimentación adecuada. ¿Existe, doctor, alguna condición o algún tipo de alimento que durante ese esparcimiento que tienen esos pacientes hematológicos, sobre todo que tengan cáncer, que tengan algún falsémico o alguna condición que predisponga a la deshidratación más deprisa? ¿Existe algunos medicamentos que ustedes les recomiendan? ¿Consume tal medicamento, cuál fruta? ¿Evitas tal medicamento porque vas a necesitar tal cosa durante la Semana Santa? No, evitar lo que son las sales, o sea, los alimentos subidos en sal,
como yo mencioné, que sean preparados de una adecuada mano, que no sean de la calle para evitar intoxicaciones y para evitar, un ejemplo, adquirir lo que son parásitos. Que se alimenten adecuadamente, por ejemplo, con habichuelas, vegetales, sus porciones de carne. No existe yo decirle voy a restringir aquí alimentos. Sí, un ejemplo, aquel paciente que tenga de por sí una historia de problema gástrico, pues que consuma una mayor cantidad de alcohol o que esté tomándose, un ejemplo, comidas que ya sean un poquito ya más ácidas, sí, evitar para no traer inconvenientes o gastritis, que sí puede desencadenar episodios de infecciones. Pero no hay un medicamento que yo de por sí le pueda decir no ingerir, o un alimento. No digo de medicarse inmediatamente. O sea, el falsémico se conoce sus cuadros de dolor, conoce cuándo va a ser crisis. Si se mantiene adecuado, igual, hidratándose, alimentándose adecuadamente, cuidándose, un ejemplo, de no isolarse demasiado, de no correr, un ejemplo, mucho, bebiendo líquidos. No creo que sea necesario, un ejemplo, la parte de tomar un analgésico preventivo, porque no lo existe, sino que ya al momento del dolor, pues antes de tomar, o la conducta de llamar a su médico, era una emergencia, pues sí, un analgésico de lo que acostumbran tomar, y que posteriormente vayan a la emergencia o visiten su médico. Doctor, en los pacientes con algún tipo de cáncer hematológico, ¿ustedes le prohíben ir a playas? ¿Le prohíben o le recomiendan? Vamos a decir, no prohibir, sino recomiendan no hacer actividades al aire libre. No se recomienda para evitar infecciones, porque usualmente los pacientes con cáncer son inmunocomprometidos. Ya sea por la quimioterapia que se le esté poniendo o por el mismo proceso que llevan, tienen una defensa o a combatir infecciones menos adecuada que los demás. Y no es que se le cohíbe, porque si lo hacen de una forma adecuada, a un lugar que sea limpio, o dígase una playa, no un balneario, que existan más personas, o que sea, un ejemplo, o si ya sé que es una piscina o un río que es adecuado y limpio, no se le cohíbe, porque a nadie se le va a cohibir, ¿verdad?, al hacerlo, si no es la forma adecuada. El paciente oncológico o oncohematológico usualmente está en quimioterapia, y lo que se le recomienda es que tenga, y la quimioterapia lo que te hace es que te lleva tanto células buenas como malas, y lo que uno considera o le recomienda, es que sea lo menos infeccioso para el paciente. O sea, si usted va a estar con personas que están tosiendo, o que no son adecuados o limpios, o que si la persona que van con esa persona tienen algún proceso infeccioso o gripe, no es recomendable que vayan, porque puede adquirir más que cualquier otra persona una infección, porque su sistema inmunológico va a estar bajo. Está comprometido. Doctor, hay una población que es susceptible en algunos cánceres, sobre todo hematológicos, que es la población infantil, y que de por sí no entienden que no deben hacer o cuál actividad. Durante la Semana Santa o actividades, vacaciones prolongadas, sus consultas presentan mayor índice de complicaciones en esa población. O sea, las visitas son por complicaciones adquiridas. Bueno, usualmente lo que uno ve es porque el paciente hematológico se ve periódicamente. Uno le va orientando, y la mayoría, como bien comenté, conoce su organismo. Se pueden presentar antes de la consulta, y le comentan a uno, yo voy a ir a tal sitio. Uno lo que da sus recomendaciones igual, de cuidarse, de hidratarse, de buena alimentación. Y usualmente las madres que tienen sus bebés comprometidos con ya sea cualquier tipo de, ya sea por falsémicos o de quimioterapia, saben dónde le van a llevar, son cuidadosos. O sea, no se ven tan frecuente secundario a consultas posterior a la Semana Santa, porque ya tienen un cuidado especial. Así es. Doctora, ¿hay recomendaciones, vamos a decir, más importantes durante la Semana Santa que usted le daría? Bueno, un adecuado recogimiento ante todo. Cuidarse al momento de viajar a cualquier sitio, mantenerse con buena alimentación que lleven, si es posible, de la casa, una muy buena hidratación, tomar sus medicamentos, que no se deben de olvidar nunca, y lo que por lo menos estar cuidándose en base a su persona. Cualquier síntoma que se sientan a tiempo, pues acudir a tiempo, ya sea vía emergencia o vía consulta. Signos de alarma que debemos tener los padres o los adultos que
tengamos alguna patología hematológica que nos llame la atención y que nos oriente que debemos ir a una emergencia lo más próximo posible o en la menor cantidad de tiempo. ¿Cuáles son esos signos, doctora, que debemos tener, vamos a decir, cierto cuidado? Un cansancio extremo, que nos estaría diciendo que ya la hemoglobina está bajando, una fatiga, que usted vea al paciente un poquito lento en acciones, con palidez marcada, dolor generalizado, que usualmente, como ya mencioné, empiece a medicarse y no ceda, que el paciente si presenta ya un cuadro gástrico, ya sea unos vómitos acentuados o diarrea, pues que acuda, porque no se trata igual a una persona normal que de por sí si presenta uno de estos síntomas, hay que tener alerta a un paciente hematológico. ¿Y complicaciones más frecuentes, doctora? Usualmente lo que se dan, que lo vemos todos, son los de aparato gastrointestinal, que llevan que el paciente se deshidrate más, que ya sean los vómitos, las náuseas, lo que son las evacuaciones diarreicas, lo que sea el dolor en extremidades, un dolor bien acentuado puede ser uno de los síntomas mayores, dolor en articulaciones de miembros inferiores. Doctora, la insolación en esos pacientes, ¿tiene una importancia mayor? ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Puede inclusive ese paciente llegar a unidad de cuidados intensivos por una insolación grave? Sí, a cualquiera le puede pasar. Muchos cuadros de lo que son herpes, que el paciente inmunocomprometido de por sí lo presenta, puede dar el mismo cuadro de insolación. Y el no hidratarse adecuadamente, pues ya un paciente que de por sí lo requiera, y al estar en la experiencia de la insolación que se ven casos bastante fuertes, pues no le digo de llevarlo a cuidado intensivo por la insolación, pero sí por el cuadro que desencadena la deshidratación y posterior cuadro, un ejemplo, ya un paciente falsémico, de hemólisis e incluso de crisis oclusivas. Nuestra productora tiene una pregunta para usted, doctora Díaz. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. El cáncer de linfoma no Hodgkin está muy presente últimamente en nuestra sociedad, específicamente atacando a personas jóvenes. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo un padre detecta a tiempo que su hijo puede padecer esta enfermedad antes de que sea descubierta? Porque lamentablemente cuando ya se descubre, que por ejemplo, tuve el caso, una experiencia particular con una amiga que conocí aquí en Santo Domingo, que ella tenía 31 años de edad, 2 hijos, pero su cabello nunca avanzaba y ella siempre tenía sueño. Entonces, ¿cómo se descubrió? Ella se quedó dormida en el trabajo y perdió el conocimiento. La llevaron al médico. No se durmió, perdió el conocimiento. O sea, no, ella dijo que, ay, tengo sueño. Recostó la cabeza en el mostrador porque siempre daba mucho sueño y se quedó ahí. De repente no despertó. Fulana, despiértate. Y estaba inconsciente. La llevaron al médico, le hicieron unos estudios y como que el médico descubrió algo, le llamó la atención, mandaron la muestra a Estados Unidos y ese proceso de que va y viene y esperar. Luego resultó que tenía el linfoma no Hodgkin. Pues déjeme decirle que ella solamente duró 6 meses viva, con 31 años. El linfoma no Hodgkin en jóvenes es un poquito más agresivo, porque usualmente el Hodgkin es que suele darse en mujeres, en jóvenes, tiene una mejor expectativa de vida. El no Hodgkin usualmente es ya para personas mayores de 45, 50, 55 años. Esa es la población que por lo regular que usualmente lo sufre. se ve. Por eso te digo que ya si se ve en una persona un poquito más joven, pues son un poco más agresivos. No existe algo predictivo que yo te pueda decir, no. Sí pueden existir síntomas. ¿Ganglios que aparezcan? Claro, las adenopatías. Sí. Están las adenopatías que pueden presentar en cuello. El cansancio lo oriento a que pudiera ser la anemia que ella pudiera presentar. Si tú me dices que estaba presentando, un ejemplo, pérdidas del conocimiento, pérdida del cabello, un ejemplo, si tenía una adenopatía fuerte en cuello, puede comprimir lo que son los vasos que lleven irrigación al cuello y que puedan ser. Bueno, que pasó posterior. Pero sí se pueden ver adenopatías, que la persona si tiene cansancio extremo o fatiga, te puede orientar al grado de anemia que presente, que te dice qué o por dónde va ya el estadio del linfoma. Un ejemplo, si ya está solamente en ganglios o si ya está abarcando la médula, que es donde usualmente da mayor cantidad de anemia, que uno te pudiera decir. Existen, no algo predictivo, pero existen algunos tipos de virus que cuando uno entra en contacto, que usualmente la mayoría hemos entrado, porque son ejemplos citomegalovirus, herpes virus,
que la persona lo ha tenido y tiene memoria, cuando estos se quedan activados por mucho tiempo, se han visto que son secundarios pero no es ni siquiera que exista una que yo te pueda decir, mira, el linfoma te dio secundario a esto. No. Doctora, tenemos una llamadita para usted. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas. Yo tengo entendido que hay un estudio por el cual se determina cuando una persona es falsémico. Quisiera saber cómo se llama ese estudio y a partir de qué porcentaje se considera falsémico. Es la electroforesis de hemoglobina. Usualmente antes se utilizaba en otro medio, ahora el que más te orienta es el medio capilar. Uno cataloga porque tú sabes que desde pequeño o porque es algo hereditario, da el porcentaje de hemoglobina. Para uno ya catalogarlo como paciente homocigoto, que es el que tiene la enfermedad en sí, es mayor de un 50% de hemoglobina S. Ya el que uno utiliza el término de portador es un menor de un 50% de hemoglobina S. Tenemos otra llamadita, doctora. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, a sus órdenes. Una pregunta a la doctora. Sí, le escuchamos. Sí, está bien. Mi esposa, ella es falsémica de la mala. Cuando se embaraza, se pone muy mal. ¿Qué usted recomienda? ¿Que ya no quedemos así o que siga embarazando? Usted hizo una pregunta teniendo los dos médicos a mano, la ginecóloga y la hematóloga a mano. Supongo que el de la mala es el homocigoto. Hay que ver el porcentaje de hemoglobina que ella tenga y lo recomendable es que a usted también se le haga una para ver si usted no tiene un rasgo o falsémico. No es que uno puede decir a un paciente y ya casado que no tome la conducta de tener un bebé, porque la decisión de casarse pues viene con un propósito y es que se una una vida para procrear. Lo que se utiliza es que uno trata de estabilizar lo mejor posible. O sea, su esposa debe de ver un hematólogo seguido, tiene que darse seguimiento con una ginecóloga que vaya de la mano un manejo multidisciplinario tanto de la ginecóloga como de la hematóloga, porque simplemente se trata de preparar lo mejor posible a su esposa, porque sí, su esposa va a llevar otra vida y pueden verse muchos cuadros de dolor, pueden existir anemias, pueden existir muchos cuadros que para eso va su ginecóloga a ayudarle y el hematólogo también. Y que debe esa paciente antes de su próximo embarazo, lo correcto es que pase por una evaluación, claro, que se esté en una condición idónea, adecuada, y que se prepare para ese embarazo en cuanto a su sistema hematológico, sistema de salud, ciertas condiciones que debe tener tener mayor cuidado para que su embarazo sea lo menos tortuoso posible durante esa fase gestacional, tenga la menor cantidad de condiciones patológicas posible. Tenemos otra llamadita, doctora. Crónicas de Salud, buenas. Buenas tardes. Buenas. Yo me estoy sintonizando hace un momento. No sé si pueden responder la pregunta ustedes, si no, bueno, pues en otra ocasión. Sí, diga la pregunta. Yo soy hipertensa y me trajeron un aparatico de eso de tomar la presión digital. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo yo me doy cuenta si está alta la presión? Doctora, ¿le contesta usted o le contesto yo? Bueno, si usted se medicó, porque los aparatitos digitales usualmente dan falsos errores. Si usted se medicó, y dependiendo de sus valores que ustedes tengan, uno considera hipertensión ya no controlable por encima de 140/90 o 140/80. Si usted ya es hipertensa, por debajo de incluso 130/120 son los niveles adecuados que debe tener. Obvio, lo estoy diciendo de la parte de internista, pero lo ideal es que usted no sea seguido por un medidor digital, porque suelen tener muchos márgenes de error, ya sea como usted aplicó el brazo, si lo hizo en la muñeca, si hubo un movimiento, también el horario en cuando se tomó la medicación, si tuvo alguna susto o algo puede dar interferencia. O sea, si vuelve y le da un margen por encima del que le menciona, es bueno que visite a alguien para reajustar sus medicamentos. Doctora, tengo otra pregunta. El cáncer tipo linfoma
como su nombre lo indica, es el que está ya en todo tu torrente sanguíneo, en tu cuerpo completo. ¿Qué pasa cuando una persona lo padece y su calidad de vida? Por ejemplo, no es lo mismo que nos topemos con una paciente que tiene el cáncer tipo linfoma no Hopkins, que es el más agresivo, a un paciente que tenga, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de colon, cáncer en el hígado. No, todos son agresivos. Todos son malos, pero ¿qué pasa con que ahora tengo dolor en los riñones, mañana tengo mucho dolor, que me está subiendo mucho la presión, que pasado mañana tengo un dolor en el ovario? Eso pasa en el caso del tipo de linfoma, que otros pacientes no lo padecen tan pronto con otro tipo de cáncer, hasta o a menos que haga metástasis. No, déjame decirte, lo que tú mencionaste, por ejemplo, sea de mama, sea de próstata, sea hepático, son localizables, sí. Okay. En la parte de que tú dices que está en todo el cuerpo el linfoma es porque la cadena ganglionar, los vasos linfáticos o el órgano linfático en sí, está redistribuido igual que como los vasos sanguíneos, pero porque esté distribuido en el cuerpo entero, en un linfoma, no necesariamente tú vas a tener cáncer en la parte de tu cuerpo. Okay. Hay un estadiaje según las características o donde tú tengas los ganglios. Y sí, para nosotros, un ejemplo de hematología, que tú tengas un linfoma no Hodgkin o un Hodgkin, un ejemplo que se te extirpó por un ganglio de cuello, que es la cadena que tú tenías más, no necesariamente lo vas a tener disperso. Ahora, si lo tienes disperso, incluso que comprometa la médula, que es parte de órgano hematológico también, sí ya lleva otro tipo de estadio y como quiera se te va a dar quimioterapia. Ahora, no es que te va a estar doliendo un órgano aquí, no es que te va a estar presentando alteraciones renales ni hepáticas, al menos que ya esté, un ejemplo, comprometiendo o comprimiendo la arteria, un ejemplo, que lleve irrigación al riñón o que lleve irrigación al hígado o cosas así. Pero usualmente no son así, o sea, no son así de agresivos de que te alteren. Si, por ejemplo, tú tienes un linfoma Hodgkin que tiene mayores adenopatías en el cuello o en tórax, te pueden dar dolor de pecho, tú vas a tener sudoraciones, vas a tener fiebres nocturnas, pero son porque son características de la enfermedad que por liberación de citoquinas pasan. No es porque te estén comprimiendo una u otra cosa. Ahora, el dolor de pecho, sí, te están comprimiendo áreas, las adenopatías han crecido tanto que te están comprimiendo áreas del corazón. Entonces, sí, por eso es que son las manifestaciones que se te presentan, un ejemplo, que tú puedas tener dolor torácico, pero no varios, al menos que tú tengas un linfoma, que puede pasarse, un ejemplo de varios, sí, tú vas a tener manifestaciones por la masa de compresión, pero no es que te vas a estar doliendo generalizadamente. Ok, es muy común que salgan los ganglios en el área del cuello, más que en otra parte del cuerpo. Sí, son las más comunes. Son las más comunes y la que mortifica más al médico. Sí, no, y son las que por lo menos dan la luz de alarma al paciente, porque tú puedes tener adenopatías en tórax que el paciente no lo va a sentir, al menos que ya estén bastante grandes y que presenten dolor torácico. Tú puedes también tener en región inguinales, pero que las inguinales usualmente ¿cómo te diría? Se puede confundir exactamente con enfermedades ginecológicas enfermedades o infecciosas que te dice, yo siempre tengo un ganglio ahí, pero no le doy orientación. O que ya tú tengas, un ejemplo, en región axilar, sí te llama un poquito más la atención. Es real, doctora. Estamos hablando fuera de cabina de todos los síntomas que tiene un cáncer o un linfoma. Es un tema solo para tratarlo en un día completo. En el día de hoy tenemos a la doctora Denis Díaz, que nos vino a desarrollar un tema de vital importancia, como es el cuidado en los pacientes con alguna alteración de tipo hematológica. Pero nuestros teléfonos han estado constantemente llenándonos el panel, llamando y haciendo preguntas. Entre ellas, muchísimas que son de importancia, la mayoría, que son de aquellos pacientes con falsemia, con leucemia, y que ellos necesitan saber. Tenemos nuestra línea a su disposición, que es el 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y a celulares, sin cargo, 809-200-7777. Doctora, continuamos conversando. Existe un tiempo donde la sintomatología de los cánceres, sobre todo esos pacientes con linfoma, donde no está muy claro, parece una infección común, inclusive puede compararse hasta con una gripe. Entonces, la productora de nosotros le hizo una pregunta importante. ¿Existe algunos signos de alerta que nos que nos diga a nosotros, a nuestros padres y a las personas que nos rodean, debes visitar a un médico? ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Bueno,
el indurado en áreas en el cuello, como yo mencioné, que son las adenopatías o ganglios, que usualmente en otros términos le pudiéramos decir seca, un ejemplo en área de axila o inguinales, que estas sean en ocasiones dolorosas o que estén aumentando. Ya de ahí vienen lo que son las fiebres nocturnas, la sudoración, el paciente puede presentar pérdida de peso, inapetencias, a lo que es ingesta de comidas o bebidas, ya sea alcohólicas, son aquella uno de los que más hay que estar alerta de que se presenten. Doctora, tenemos una llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Se cayó. Se cayó la llamada. Doctora, la ingesta de alcohol en los pacientes hemáticos que tienen alguna alteración de hematología. Se describen en los libros, porque no le puedo decir que yo le haya vivido porque no tengo ninguna alteración, pero uno le pregunta igual a los pacientes que cuando el paciente con adenopatías o que está cursando con un linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, cuando bebe alcohol refiere un dolor mayor profundo en lo que son, incluso hay un signo que se llama así, que en lo que son el área de las adenopatías. Puede ser que ya sea no una pequeña, me bebí una cerveza y voy a sentir un dolor en esta adenopatía, pero un ejemplo, ya sí una mayor cantidad de alcohol pueden dar, y ya sea por la liberación de citoquinas que presenten la misma tumoración, puede deberse, pero sí se asocia y no es recomendable, porque incluso usualmente el paciente va a iniciar de una vez lo que son quimioterapia y puede, en la mayoría de quimioterapias, pues, alterarte el hígado y tener un peor componente. ¿Y los falsémicos en Semana Santa pueden tomar, doctora? Ay, no es recomendable. Ya lo saben, si usted tiene ese diagnóstico y sabe que es falsémico, no tomes bebidas alcohólicas. Y se pueden hacer sus tragos sociales. El problema es que usualmente la persona se no le doctora, gusta el trago social. Le gusta un trago más que social. Exacto. Una preguntita, doctora. Los dolores musculares propios de esos pacientes falsémicos, que refieren inclusive durante las vacaciones y estando dentro, por ejemplo, de las playas, las piscinas, que presentan dolor muscular, inclusive con calambres. Sí, usualmente no solo dolores, musculares, también pueden presentar dolores óseos. Y ahí es que se dan por incluso crisis vasooclusivas o crisis dolorosas, que por eso es que volvemos a caer a lo elemental de lo que es la hidratación. Evitar que esos pacientes, por ejemplo, que entran al río, que tienen un cambio de clima fuerte, que el cuerpo se adapta, que pueden tener incluso células que por la deformidad que presenta la célula, de que hagan microtrombitos, pueden dar esos cuadros o crisis de dolor más acentuados al cambio de clima. Por ejemplo, usted está totalmente caliente y entrarse al río, o por la deshidratación que también presente, que esté en el agua, usted cree que porque se esté bañando, estoy hidratado, no lo está. Está haciendo que el cuerpo se deshidrate por el agua que tiene fuera o cerca. Una manera de defenderse, como la piel que es protectora, existe un aumento de la presión y me imagino que se protege. Una pregunta para ambas, usted como ginecóloga y la doctora Denis como hematóloga. ¿Cómo es el periodo o el ciclo menstrual de una persona, de una mujer con linfoma no Hodgkins, sea adolescente o joven adulta? Normal. Su sangrado es normal, no... Al menos que existe un componente hormonal. Exactamente. O si existe, por ejemplo, un compromiso ganglionar a nivel de Inglis, que puede haber dolor, mayor dolor. Okay. Pero si no... Su periodo puede ser regular. Normal. Claro que sí. Okay. Y hay otra cosa, durante las quimios puede haber un cambio. Sí, así es. Exactamente. Solamente si están durante un tratamiento quimio-radio, sí puede cambiar su ciclo menstrual con una manera de restricción, ¿me entiende? El sistema inmunológico y el sistema endocrino hace como un bloqueo, pero siempre se le explica a la doctora, a los pacientes, que pueden hacer amenorrea o pueden hacer sangrado, ciertos detallitos. Pueden verse los sangrados, un ejemplo, porque usualmente en la quimioterapia tú bajas plaquetas. Exactamente. Y al tú no tener una muy buena agregación más disminución de la plaqueta, pueden alterarse de los tiempos, o el paciente puede a veces presentarse esos sangrados más abundantes de la cuenta, que ahí sí el ginecólogo no entra porque tenemos que tratar de bloquear. Se le dice, bueno, te voy a decir un dato que ya no es parte de lo que tú estás diciendo, pero incluso se recomienda a los pacientes que están en quimioterapia que se vigile la parte hormonal y de fertilidad, porque no se recomienda que un paciente que ya vaya a iniciar una quimioterapia
por lo menos esté en se embaracen. se embaracen por en un ese tiempo. proceso. Inclusive hay protocolos que dicen que deben tardar después de el tratamiento de 1 año y medio a 2, y se debe orientar, mandar a la paciente antes de inicio de tratamiento para que se conserven sus óvulos. Lo mismo que, exacto, estábamos hablando hace un tiempo de lo de guardar los óvulos en un banco específico. Porque hay un compromiso. Claro. Doctora, durante sus consultas, esos pacientes que no son muy receptivos, que a pesar de que sepan su condición, llevan una vida y unos hábitos que no están de acuerdo a su condición de salud, ¿qué usted puede recomendarle? De una manera breve, en aquellos que no están muy de acuerdo con llevar todo lo que dice el médico, en cuanto sobre todo a esos falsémicos, para esta Semana Santa, ¿qué usted le recomienda? Si tomas, por lo menos no tomes tal cual cantidad, o si vas a hacer tal cosa, hazlo de una forma moderada. ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de alcohol que debe tomar un falsémico? ¿Hasta cuántas? Es que no, bueno, yo te voy a llevar a comentarlo con un paciente una vez me comentó, yo para beber poco mejor prefiero no beber, que era uno que yo le decía, porque el esposo era que estaba más preocupado de una botella de vino, y le dije, tú te puedes beber una copa de vino. Y él lo que me decía, para yo beberme una copa de vino, mejor no me bebo nada, pero eso está a decisión de cada quien. El paciente hematológico, el paciente con falsemia oncológico se conoce el cuerpo y sabe lo que es estar enfermo y lo que por evitarse cualquier complicación va a presentar. No es que yo te puedo decir, porque incluso el alcohol de forma sin control no es recomendable para nadie, ni para un sano ni para un enfermo. Que yo te puedo decir de que sí, si tú te puedes beber una pequeña cantidad, una copa de vino, porque no se te va a restringir, pero no es que vas a beber una cantidad para emborracharte, no es lo recomendable, porque van a venir muchísimos síntomas de náusea, vómito, de posterior a la resaca, de deshidratación, que no es lo que queremos lograr. Llevar una adecuada alimentación, que ya lo mencioné anterior, no descuidar comidas, o sea, no hacer ayunos prolongados para posteriormente darse una adecuada alimentación mayor o grotesca, como le llamaremos aquí, sino que llevar sus procesos adecuados y cuidarse en cuanto a higiene y comida, o sea, que sean adecuadas. En cuanto te comentaba de la alimentación, o sea, no se restringe, un ejemplo, a un paciente que quiera comer lo que es, ya sea comidas preparadas adecuadas. Sí, de que no se exacerbe, un ejemplo, comidas que no sean adecuado preparadas, que no tengan una limpieza, una higiene adecuada, una higiene, o sea, un cuidado al prepararla, que te predisponga posterior, porque lo que uno quiere evitar a lo que sea, ya sea, un ejemplo, gastritis, gastroenteritis, náuseas, vómito, que lo que hace es que dificultaría el cuadro, que no es lo que queremos. Eso es independientemente de cualquier paciente. Como le mencioné, un paciente falsémico, un paciente oncológico lleva los mismos cuadros, y es alimentarse bien, porque usualmente tienen anemia y no son por deficiencias de vitamina. Pueden irse acompañadas, no son por deficiencia, un ejemplo, de la alimentación, son por su predisposición, o porque ya la médula está produciendo una mayor cantidad de células que no son normales y que me sacan lo que es la hemoglobina, o porque ya tenga un componente que, al haber una deformidad del glóbulo rojo, ya sea por la malformación que presente, pues no me produzca adecuado glóbulo rojo, o sea que de por sí tienen ya un componente de anemia, que no es por deficiencias usuales. Sí se le da incluso al paciente falsémico, tienes dentro de su complemento de pastilla ácido fólico, complejo B, no se recomienda el hierro, y usualmente esa anemia no se debe a una carencia, sino a ya su misma producción. Doctora, vamos a explicarle a las personas que nos escuchan por qué no el hierro. El falsémico puede consumir hierro, porque eso es lo que a veces no digo, sí se miden sus valores y sus valores están bajos. Lo que pasa es que de por sí, usualmente el falsémico tiene una cantidad de hierro normal. ¿Por qué? El glóbulo rojo normal contiene en su parte de formación, es más la hemoglobina, es un componente de hierro o hemo, que es la cadena donde se forma incluso la hemoglobina. Cuando usted tiene un glóbulo rojo que, ya sea por su alteración de que se polimerice esa hemoglobina y termine destruyéndose o adquiriendo una forma diferente, que es lo que pasa en la falsemia, es como que usted tenga un globo y que este globo, que se convierta casi en banano, lo que tiene dentro se destruya, y eso pasa al torrente sanguíneo.
Entonces, Papá Dios en su inmensa creación, que supo crear todo, supo que lo que usted destruya de ese glóbulo rojo se pueda volver a utilizar. Entonces, si usted tiene un glóbulo rojo que usualmente se destruye, que es lo que pasa en falsémico, cuando tiene mayor de un 50% de porcentaje de hemoglobina, que hay un mayor porcentaje de glóbulos rojos que se destruyen, pues esos glóbulos rojos van destruido todo el material que tenga, tanto electrolitos, químicos, o sea, celularidad que tenga dentro, ya sea el hierro, minerales, calcio, potasio, todo eso se va a ir al torrente sanguíneo, y el mismo organismo lo que hace es que esa destrucción que tiene se va a guardar. Entonces, al guardarse dentro de, un ejemplo, hierro, formas de reserva, pues puede presentar lo que es, un ejemplo, un adecuado valor de hierro. Doctora, tenemos una llamadita, vamos a escuchar a nuestro oyente. Crónicas de Salud, buenas. Aló, buenas. Sí, a sus órdenes. Una pregunta para la hematóloga. Sí. Déjame ver. Yo le va a decir a ella, déjame ver, yo siempre a veces vivo como sin algo. Sí, lo escuchamos. Yo, o sea, como que yo a veces vivo sin ánimo y como que no, trato de alimentarme bien y, o sea, cuando como, como que de una vez cojo para el baño, como que no asimilo bien los alimentos. ¿Qué ella me dice sobre eso? Que usted siempre está cansado. Y que cuando se alimenta, seguido va al baño a evacuar, me imagino, ¿verdad que sí? No sé si es anemia que tengo, no sé. No se ha hecho analíticas, hemogramas. Bueno, en eso les recomendaría. No hay una asociación. Sí, puede presentar anemia, sí, obvio, está comiendo y todo lo que coma no lo absorba. Ahora hay que ver qué componente tenga de esa mala absorción que esté presentando. No digo que lo esté haciendo, pero puede asociarse. Si ya está decaído, sin fuerza, cansancio, lo ideal es que se haga una analítica, el hemograma, por lo menos nos va a orientar, el que nos va a decir de por sí si usted tiene anemia. Ahora, ¿cuál tipo de anemia? Ahí es que se va a investigar, pero el primer paso es por lo menos un hemograma. Un hemograma completo. Entonces, espero que le haya cumplido su expectativa al caballero, porque no nos concluyó lo que quería preguntarle, pero si en dado caso continúa con evacuaciones después de los alimentos, me imagino que tiene que ir donde un gastro, doctora. Claro. No debe. Y doctora, eso puede ser una causa posterior de anemia, claro. Yo tengo una amiga que ella tiene 49 años y tiene una hija que tiene mi edad, 32. Y ella desde pequeña tenía 3 hijas, ¿verdad? El médico le decía que eran falsémicas, porque eran muy blancas y se le veían mucho las venas y se le veían como así como verdes. Y el médico decía como, pues estas muchachas son amarillas, estas muchachas son falsémicas. Pero nunca le hicieron la prueba y resulta que después que ellas son grandes y adultas y tienen hijos y demás, se han hecho la prueba y resulta que no son falsémicas. ¿Cómo yo sé si mi hijo es falsémico o no? Si, dependiendo del tipo de anemia y según qué tipo de anemia yo sé si es falsémico o no, doctora. Ella no, si no habían hecho crisis ni nada de eso, no eran falsémicas. No. O al menos que tengan un componente portador. Bueno, y la falsemia no tiene un signo que diga, bueno, tú eres por blanca. Palidez, no. Ni amarilla. Yo soy amarilla, no tengo un componente portador ni nada de hemoglobina. Lo que se recomienda en este caso, que es lo que hablamos justo con el joven que llamó anterior, es una orientación en cuanto a la genética de una pareja. Si usted le están diciendo, bueno, que tiene anemia, por lo ideal es hacerse unas analíticas. En el hemograma se va a dar cuenta. Siempre va a existir una anemia microcítica, o sea que el glóbulo rojo se torna pequeño. Puede esa anemia microcítica deberse a microcítica. Usualmente microcítica hipocrómica. Si el paciente presenta eso porque no solamente de una vez, tengo una anemia microcítica, me voy a orientar a falsémico. No, puede haber otros componentes. Está la talasemia, está la deficiencia de hierro, muchas otras causas. Pero inmediatamente ya el médico, el hematólogo, el médico internista, el general que te abordó de primera instancia, puede mandarte a hacer ya la electroforesis de hemoglobina, que es el que te va a decir si existe o no alguna persistencia, incluso o que exista una hemoglobina S o una hemoglobina C o una persistencia de hemoglobina fetal o que tengas un componente adecuado de hemoglobina A o de hemoglobina 2 o de otras variantes de hemoglobinopatías que existen. Claro. O sea que lo importante es, Roxy, ya tú sabes, no es lo físico. Hay que hacerles sus analíticas específicas, electroforesis de hemoglobina. Usualmente los ginecólogos dentro de su screening solicitan una... De primera línea, lo primero que realizamos durante la primera consulta, vale la redundancia, es la detención de falsemia.
Sí, claro que él te va a orientar Y bastante. también solicitamos en muchos de los casos, tanto para la esposa como el esposo, para saber orientarlo correctamente y de por sí enviarlo donde un hematólogo si lo necesita. Claro. Doctora, nos queda poco tiempo. Recomendaciones. ¿Qué usted recomienda a sus pacientes? Un buen cuidado, una muy buena preocupación de cada persona se conoce. O sea, si usted no quiere posterior estar mal, pues cuidarse, cuidarse, ya no sea preocuparse. Mantenerse adecuada alimentación, tener un cuidado por lo menos de su salud, de que a cambios de clima, ya sea de que si duró mucho tiempo en el agua, de que en la noche no lo voy a hacer, para evitar posteriormente cuadros de procesos infecciosos gripales que van a venir mucho por solamente usted tener contacto con agua, sabrá Dios de otra persona que también estaba. Una muy buena hidratación, prevenirse de cualquier síntoma que ya sienta al mínimo, pues no menospreciarlo, porque eso también a veces pasa, y por lo menos estar al tanto de el personal con el que usted vaya, ya sea usted, su hermano o su hermanita, que presente algún síntoma de por sí, que tenga algún ya conocimiento de falsemia o de problema hematológico, que le esté al tanto de llevarle lo más pronto posible. Y cuidarse, doctora, porque las piscinas traen consigo muchos procesos Eso comenté infecciosos. claro, el mismo proceso posterior que viene después de Semana Santa, muchas infecciones de leptospira, de otitis, de gastroenteritis, de gripe, que eso es lo que usualmente viene posterior. Procesos neumónicos y... Claro. Y el Doctora, falsémico, no que se bueno, nos vaya sin decir dónde usted está ubicado y su especialidad para que se le quede grabado en la memoria a los pacientes. yo soy hematóloga internista, yo estoy en el Centro Médico Vista del Jardín, estoy lunes, martes y jueves de 12 a 4 en la consulta. Estoy en el oncológico, que es el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Taveras, en horario de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Allá se ven solamente patologías oncológicas, como mencioné, el linfoma, leucemias, mielomas, que se ven Su allá. número de contacto, doctora. 809-453-8549. Ese es el celular. Y en la consulta es 809-563-9923. La extensión 2152, 563-9923. Y el celular 809-453-8549. Complacida con usted, doctora. Gracias por dedicarnos este tiempecito. Y gracias por venir a visitarnos y orientarnos. Espero que este ha sido o que sea un programa de beneficio tanto para los que estemos aquí en cabina como los pacientes que nos hayan escuchado. Nos vemos mañana en otro programa de prevención para Semana Santa. Y tenemos un invitado de lujo que nos va a dar primicia durante el día de mañana. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.